Como todos los miércoles, vamos a analizar el comportamiento semanal de los casos COVID-19 en el país con el investigador de la Universidad Tecnológica, el ingeniero Roberto Viera. Nos parece, ingeniero, buenas noches, bienvenido, que hay buenas noticias porque las proyecciones que usted ha hecho podrían indicar que se estaría aplanando la curva de contagios y de casos. ¿Cuál es la situación? Bienvenido, buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Un gusto, Diana y Tony. Sí, realmente el llevar estas estadísticas semanalmente ahorita nos podría dar una visión bastante optimista, pero también hay que tener cuidado con estas visiones optimistas, ¿verdad? Quisiera presentarles aquí una primera gráfica que resume precisamente el comportamiento por semana de los casos que hemos tenido. Estamos en la semana 10 según el conteo que yo llevo personalmente. Entonces, en la semana 10 estamos viendo que el incremento de casos con respecto a la semana 9 es de apenas 13 casos nuevos. En la semana 9 respecto a la semana 8 se incrementó en 130 casos nuevos. Y en la semana 8 respecto a la semana 7 en 148. Entonces vemos cómo ha ido disminuyendo en cada semana el número de casos nuevos. Esto podría decir que nos está acercando a un aplanamiento de la curva en las primeras semanas de junio, lo cual sería sumamente positivo. Y esto nos permitiría entonces llegar a un punto de inflexión donde ya la curva cambiaría totalmente y se mantendría el comportamiento, si se mantiene el comportamiento de las variables que inciden a la baja y no se presentan modificaciones de manera abrupta, si todas las variables que entran a jugar en esta partida se siguen comportando de una manera similar a la de ahora. Estamos entonces ahorita en la semana 10. Esto depende también de la confiabilidad de los datos que tenemos. Yo construyo esto con los datos que el gobierno de la República proporciona a través de su página. Aquí, por ejemplo, no cuentan alrededor de 250 fallecidos que los atribuyen a neumonías y no son clasificados como fallecidos o enfermos por causa del virus, ¿verdad? Y también es conveniente hacer un llamado a los jóvenes, porque los jóvenes de 20 a 39 años, en este último dato del día de ayer en la página del gobierno, aparece que representan el 44% de los casos con infección. No hay duda que los jóvenes son como especie de adictos a riesgo. El joven es un adicto a riesgo. Pero en este caso hay que tener mucho cuidado y creo que se debe ser muy conservador. En la siguiente gráfica que he trabajado, esta la he hecho con el objetivo de hacer una comparación, porque yo presento nada más datos semanales y no voy a proyectarme más allá de una semana debido a que únicamente estoy midiendo una variable independiente, que es el tiempo, y la variable dependiente, que es el número de contagios. Es decir, es un modelo simple. Pero en cambio, el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de El Salvador ha presentado un resultado utilizando un modelo que es muy exacto, porque ellos están utilizando una cantidad de variables bastante grande. Por ejemplo, ellos toman en cuenta variables como los números de prueba, los números de diagnósticos, número de casos confidenciales, tiempo, número de casos previstos, etcétera. Es decir, ellos toman en cuenta diferentes variables y su incidencia, y con ello hacen cientos o miles de iteraciones a través de su programa de riesgos o el programa que ellos manejen. Entonces, indiscutiblemente, eso es más exacto. En ese caso, esa es la alternativa 1, ellos nos están diciendo, el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de El Salvador, nos dice que el máximo punto diario de incremento va a ser de 246 en un día, y eso sucederá en la semana 13 que yo llevo en los conteos. Actualmente nosotros estamos creciendo, ¿verdad?, diariamente en 2 dígitos. Por ejemplo, en esta semana el menor número en el día fueron 67, el día que menor aumento tuvimos de contagiados. Y el día que tuvimos mayor aumento fueron 96. O sea que estamos hablando de incrementos de 2 dígitos. Ellos están hablando de un día en el cual el incremento va a ser de 246. Es decir, que estamos multiplicando por 3, casi dijéramos, los casos de incrementos diarios. Eso indiscutiblemente
es fuerte, pero es un modelo que ellos están implementando, depende de cuáles sean la fuente, el origen de sus datos, no sé si será el mismo que el del gobierno o no. Y también, por otro lado, yo hablo de otra alternativa 2, que es la que presentaba ahí en la gráfica que estábamos viendo, que es, yo la proyecté hasta precisamente la semana 17, para nada más comparar lo que hace una proyección fundamentada en una variable nada más, que es el número de contagios, con otra que pueda estar fundamentada en diferentes variables y en diferentes iteraciones. Por eso la presentaba, para que viéramos la diferencia, porque en esta que yo hago, que es una proyección polinómica, pudiéramos estar hablando de alcanzar el punto máximo allá en la semana 17, ¿verdad? Eso es lo que podríamos ver. En la otra gráfica que yo tengo, estoy comparando lo que está sucediendo en Centroamérica como tal. Y ahí ustedes pueden ver el caso de los dos indicadores fundamentales que estoy midiendo, que es el de recuperados y de fallecidos. Y siempre sigue siendo Costa Rica el que tiene el mayor porcentaje de recuperados, con 66.3, y en el segundo Panamá con 55.7. Y en el caso de fallecidos también, Costa Rica tiene el menor porcentaje de fallecidos, con el 1%, y Guatemala con el 1.6%. Quiero decirles que es muy bueno saber que Costa Rica ahorita está implementando un tratamiento con plasma sanguíneo, ¿verdad? No plasma de estos de video. Un plasma que lo toma precisamente de pacientes que han sido recuperados. Exacto. Toman la muestra, ¿verdad?, de ahí, y la aplican a pacientes positivos en situación crítica. Ya comenzaron a aplicar esto, ya tienen un experimento con una persona, con una dama, en la cual están viendo qué resultados da. Esto es sumamente positivo y sería conveniente ver si en Costa Rica esto da resultado, también El Salvador pudiera obtener un beneficio como país amigo, como país hermano centroamericano. Entonces, esta es la situación que hay a nivel de Centroamérica. En la siguiente gráfica comparo ya las tendencias que las he ubicado en 3 niveles. En el primer nivel ubico a Costa Rica y a Panamá. Costa Rica, que claramente está precisamente hacia abajo, aunque en los últimos días ha habido un cierto incremento, pero el incremento de Costa Rica, y que les preocupa, son 21 casos, no están hablando de centenares de casos, sino que 21 casos. Y el de Panamá, que logró estabilizar y ahora como que comienza también a ir a la baja. Ese es un nivel. El segundo nivel es El Salvador y Guatemala, que estamos creciendo, pero en El Salvador estamos viendo ahorita que es un crecimiento desacelerado que nos puede llevar a estabilizar esta curva. Y el tercer caso, que es el de Honduras y Nicaragua, que ya apareció Nicaragua nuevamente en los datos, pero en ambos casos vemos que se comportan de una manera estable y de repente pegan un salto gigantesco. Y a la par tengo el comportamiento mundial. Hemos visto cómo a nivel mundial estaba estabilizado, pero últimamente está habiendo también un crecimiento nuevamente. En la última lámina que tengo, aquí se representa ya de manera gráfica cómo Centroamérica se está comportando. Panamá con el mayor número de casos, después le sigue indiscutiblemente Honduras, Guatemala y El Salvador, Costa Rica y Nicaragua con los 759 casos que son los que aparecen. Esto sería la información estadística que tenemos de Centroamérica y el comportamiento del COVID y los estudios que se han estado presentando, que ojalá que apareciera el estudio y fuera público, de este Centro de Modulación Matemática de la Universidad de El Salvador, porque es sumamente interesante. Okay. Muy completo el reporte. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Igualmente.